En este programa, te llevaremos a descubrir una nueva disciplina científica que nos permite reconstruir el pasado a través del ADN. Hablaremos de un notable investigador y cómo lo que para él comienza como un pasatiempo se convierte en la hazaña de su vida, a tal grado de ganar el premio Nobel. Y te diremos por qué en la gran mayoría de los humanos actuales es posible encontrar rastros genéticos de neandertales. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucia Vázquez y es un placer saludarlos nuevamente. Esta vez vamos a hablar de la paleogenómica, disciplina científica muy reciente que ha cambiado de manera asombrosa todo el conocimiento que teníamos de la evolución humana. Hoy, gracias a la genética y a las tecnologías de secuenciación de ADN, es posible obtener información de fósiles de restos antiguos, de homos como neandertales y denisovanos, y además descubrir qué relación tienen ellos con nosotros, los homos actuales. Vayamos a conocer esta ciencia que resulta tan fascinante, la paleogenómica. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. La paleogenómica es la nueva ciencia que nos lleva a viajar, pero hacia el pasado, hasta 1 millón de años atrás, para reconstruir el presente. ¿Cómo lo hace? Aplicando la tecnología actual para estudiar huesos y tejidos, es decir, fósiles prehistóricos con una antigüedad hasta de 1 millón de años. En esta nueva era genómica, esta disciplina derrumba ideas y teorías preestablecidas y promete revolucionar el conocimiento que tenemos sobre las poblaciones antiguas. Nos ayuda a reconstruir el árbol genealógico de la evolución del hombre mediante la extracción de genes y el análisis de moléculas de ADN. La llegada de la paleogenómica fue obra del biólogo sueco, el Dr. Svante Pääbo. Él logró la hazaña científica que ha cambiado la historia de la evolución humana, y con esta proeza obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2022. Hoy, a Pääbo se le considera el padre de la paleogenómica, una nueva disciplina que entreteje el ADN de nuestro pasado distante con el ADN del presente. Para conocer más de qué trata la paleogenómica y profundizar en su creador, el doctor Svante Pääbo, vamos a conversar con alguien que lo conoce, el doctor Diego Cortés Quesada. Él es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor. Muchas gracias por la invitación, Lucía. Pues gracias por venir hasta acá, a la eterna primavera, a platicar justamente sobre la paleogenómica y de Svante Pääbo. Precisamente, dinos qué es esto de paleogenómica. Para nosotros es un término nuevo, pero ¿qué significa esto y por qué la importancia de ello? Pues justo la paleogenómica se origina con los primeros trabajos de Svante, ¿no? Él es como el padre fundador de la paleogenómica y de ahí yo creo que gran parte del reconocimiento del premio Nobel, ¿no? Él inició esta disciplina. Y esta disciplina es justamente el estudio de la genómica, el estudio de la ciencia genómica, o sea, el material genético que traemos todos los organismos, pero de individuos, especies, ambientes que existieron antes del presente, ¿no? Cualquier genómica del pasado. Que pudiéramos ir, por ejemplo, a fósiles, a yacimientos fósiles o a cuevas o a cementerios y ahí extraer los huesos y material orgánico que pudiera haber ahí y extraer de esos huesos el material genético y secuenciarlo. Y a partir de la secuenciación, a partir de esa información, entender cuáles eran los procesos que estábamos viviendo en esos momentos. Un caso muy famoso que se hizo hace algunos años fue justamente entender cuál era la cepa de la peste negra y entonces investigadores de un Max Planck, ¿no? Un alumno justamente de Svante, que se llama Johannes Krausen, dirige un Max Planck en Alemania, fueron a fosas comunes de la Edad Media, recuperaron material tejido de las personas que estaban ahí enterradas
y a partir de ese material identificaron la cepa de Yersinia pestis que estaba circulando en Europa en esos momentos y que hizo toda la parte de la peste negra. Hace 300.000 años apareció en Europa el hombre de Neandertal, u Homo neanderthalensis, que vivió hasta hace unos 30.000 años. Su musculatura era robusta y tenía un sentido del olfato muy desarrollado. Su estatura promedio era de unos 75 metros y pesaba en promedio 70 kilogramos. Su cerebro era menos desarrollado que el del Homo sapiens. Se organizaba en una especie de clan entre 15 y 30 personas. Con huesos y rocas fabricaba sus herramientas, a través de técnicas de tallado y martillado. Eran buenos cazadores. Ya habían dominado el fuego. Se reunían en torno a una hoguera que hacían con troncos de árboles, donde cocían sus alimentos y se protegían del frío. En el Museo de Neandertal, en Düsseldorf, Alemania, exactamente en el lugar donde hace 168 años se encontraron fósiles de este tipo de homínido, el Neandertal dejó de ser representado como un rudimentario para convertirse en una especie sofisticada, similar a la del Homo sapiens. Ahora dime, tú lo que me cuentas, bueno, científicos auténticamente exploradores, no es el científico que va a estar en su oficina o en su laboratorio. ¿Qué tan difícil fue para Pavot encontrar el ADN de los neandertales? Bueno, la historia de Svante, el profesor Svante es fascinante desde mi punto de vista porque es alguien que estaba completamente comprometido con el desarrollo de la disciplina, ¿no? Él tenía el sueño de tratar de entender la parte genómica de nuestros ancestros, siempre tuvo el sueño de poder extraer de los huesos de Neandertal la información genética y poderla comparar con el ser humano. Dicho de otra forma, nuestro ancestro más común son los chimpancés, y de los chimpancés nos separamos hace como 6, 7 millones de años. Eso es muchísimo tiempo de separación, ¿no? Toda la cantidad de cambios que han habido en nuestros respectivos genomas, pues son muchísimos. Y entonces, ¿qué nos hace humanos? Pues digamos, es demasiado tiempo para entender las particularidades del Homo sapiens. Entonces, Svante siempre tuvo el sueño de poder comparar con alguna otra especie más cercana, en este caso otro tipo de humano, pues el Homo neandertal, y el humano, el Homo sapiens y el neandertal se separaron hace cerca de 200.000 años. Entonces eso ya nos daría una ventana de tiempo más pequeña para entender cuáles son los cambios específicos que sufrió el Homo sapiens, que lo han hecho pues, la especie dominante del planeta. Y entonces Svante, cuando estaba haciendo su doctorado, él estaba haciendo un doctorado en biología molecular en otro tema, y por las tardes empezó a desarrollar la paleogenómica. ¿Y cómo la empezó a desarrollar? Con muestras de museo. Él tomaba muestras de momias de los museos ahí en Alemania y las analizaba al microscopio. Y al ver estas muestras en el microscopio veía que los tejidos de las momias estaban muy bien conservados. Podía ver las células, toda la parte de los tejidos. Y decía, si yo puedo ver las células en estos tejidos, seguramente también hay material genético de momias y entonces puedo secuenciarlo y entender, por ejemplo, qué es lo que le estaba sucediendo a estas personas. Y ¿no? Trabajando con esta idea, pues llegó a la parte de los huesos de Neandertal y dijo, debe haber material genético. Y efectivamente, ¿no? Después de muchos años de trabajo, lograron secuenciar un pedacito muy pequeño del material genético del Neandertal, que fue, lo primero que secuenciaron fue la mitocondria, que es pues, las bacterias ancestrales que viven en nuestras células, ¿no? De acuerdo con el Instituto Garvan de Investigación Médica de Sydney, Australia, el Homo sapiens apareció hace unos 200.000 o 300.000 años en el sur de África. 130.000 años después, emigró y se dispersó por todos los continentes. Al igual que el hombre de Neandertal, en aquella época ya dominaba el fuego y fabricaba sus herramientas. Se dedica a la caza y a la recolección y se movía constantemente en busca de alimentos. Tenía un cerebro mayor que el de sus antepasados, el Homo habilis y el Homo erectus. Eso le daba una mayor capacidad para realizar procesos mentales complejos. Era de frente alta, dientes pequeños, mandíbula pronunciada y medía entre 1,65 y 1,85 metros.
poseía una mayor capacidad de adaptación y una organización social más evolucionada. ¿Cuáles son los hallazgos? Porque bueno, se habla de que verdaderamente Homo sapiens y neandertales convivieron. Y se habla también de que algunos genes de los neandertales, ¿sí?, genes de neandertales europeos, podrían estar en Homo sapiens actualmente. ¿Qué hay? ¿Cuáles fueron los hallazgos, doctor? Pues muy bien. Justamente la secuenciación del neandertal, que se publicó en el 2010, entonces 10 años después de la publicación del genoma completo de nuestro genoma, del Homo sapiens, sale la publicación y entonces mucha gente trata de averiguar la gran pregunta. Sabemos que nuestros ancestros Homo sapiens salieron de África aproximadamente hace como 50.000 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Luego van cambiando las fechas. Pero el chiste es que un pequeño grupo de Homo sapiens sale de África y se dispersa por absolutamente todo el planeta. Eso es una característica muy típica, o única más bien diría yo, del Homo sapiens, esta capacidad de dispersión. No hay ningún continente, no hay ninguna isla en el planeta a la que no hayamos llegado. Y otros humanos que vivían en el planeta no lograron una dispersión tan grande. Y entonces sabemos que cuando el Homo sapiens sale de África, se encuentra en el planeta otros humanos que vivían ahí, ¿no? Particularmente pues el Homo neandertal. Entonces el chiste fue, y entonces la cuestión de la investigación, sobre todo de antropología, ¿no? Las grandes preguntas antropológicas eran, ¿qué pasa cuando sale el Homo sapiens y se encuentra con el Homo neandertal? Entonces la hipótesis más común en antropología era, pues finalmente el Homo sapiens sale y seguramente tenía armas más sofisticadas y elimina por completo las poblaciones neandertales y toma posesión de esos terrenos, ¿no? De esos continentes. Ahora, justamente con el genoma del neandertal, Svante pone a prueba esta hipótesis y dice, ok, si el Homo sapiens sale de África y se encuentra con el Homo neandertal y lo elimina, entonces no deberíamos ver ningún rastro de genoma neandertal en nuestro genoma, ¿cierto? Claro. Porque los eliminamos y entonces ya no hubo convivencia, no hubo comunicación, no hubo familias, no hubo sociedades, ¡pum!, listo. Sin embargo, si hubiera habido algún tipo de intercambio genético, entonces es muy probable que veamos señales, firmas de material genético neandertal en nuestros genomas. ¿En qué genomas lo veríamos? Pues en aquellos que salieron de África, es decir, no lo veríamos en las poblaciones africanas, lo veríamos en aquellas poblaciones que sí se mezclaron, puede ser la europea, la asiática, la de Oceanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justamente hacen esa comparación y resulta que, para sorpresa de todo el mundo, en todos los humanos que están fuera de África hay entre 1 y 2% de material genético neandertal en nuestros genomas. Entonces sí, cuando el Homo sapiens sale de África, se encuentra con los neandertales y se reproduce con ellos y asimila ciertos genes, ciertos pedazos del material genético neandertal dentro de nuestros genomas. Al hombre de Denisova se le conoce con este nombre porque sus primeros restos óseos fueron localizados en 2008 en Siberia, región que forma parte de la Federación Rusa. Los estudios sobre este ejemplar, realizados por un equipo de investigadores encabezado por el ahora Premio Nobel de Medicina, Svante Pääbo, ha revelado que vivieron ahí hace unos 30.000 o 50.000 años. Sin embargo, los fósiles más antiguos datan de hace 200.000 años. Esta especie estaba muy adaptada a grandes altitudes y climas fríos. Este tipo de homínido también ha sido localizado en el Tíbet y en el sureste asiático. Y ahora que hemos estado secuenciando otros parientes de los neandertales, otros humanos, como podrían ser los Denisovan, que se encontraron en unas cuevas en Rusia, y tenemos un muy buen genoma de Denisovan, nos damos cuenta que también hay ciertos grupos humanos actuales que tienen fragmentos de genoma de Denisovan. Estos son particularmente los humanos que viven en la parte de Oceanía. Entonces, solo los que están en Oceanía tienen hasta el 6% de su genoma directamente de los Denisovan, y también los que están en las cordilleras del Tíbet. Hay genes que nos robamos, digamos, de alguna forma de los genomas de Denisovan y que nos ayudaron a sobrevivir a altas alturas
o en las islas del Pacífico. Ahí tenemos estos rastros. Entonces yo creo que conforme sigamos explorando genomas de otros homínidos que vayamos encontrando, vamos a ver que nuestro genoma en realidad es un collage, haz de cuenta, de material genético de nuestros ancestros, que poco a poco se ha ido incorporando al Homo sapiens y nos ha, en muchos casos, servido de mucha ayuda. Es como extender esa capacidad que nos da la tecnología y que nos ofrece la genómica de extender nuestro árbol genealógico, de llegar a la raíz y que finalmente, bueno, pues homos, había muchos en el planeta, el Homo sapiens no era el único, y bueno, se dan esos encuentros. Doctor Cortés, ¿cuáles son las aplicaciones de la paleogenómica y hacia dónde nos va a llevar? Bueno, la paleogenómica ahora se ha desarrollado muchísimo y hemos encontrado, por ejemplo, cuestiones médicas relacionadas con nuestros genomas arcaicos. Una muy particular y que nos atañe directamente a las poblaciones mexicanas es esta incidencia, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? En México, en todas las noticias sale que pues, tenemos una gran incidencia de diabetes. Y esto se debe a ciertos cambios en algunos genes de nuestro genoma que nos hacen más propensos a desarrollar esta enfermedad. Pues resulta que hay un receptor en particular, ¿no? Que se relaciona con la insulina y la introducción del azúcar a las células, etc. Este receptor en particular tiene cambios específicos que lo hacen más propenso a eventualmente desarrollar la enfermedad de la diabetes. ¿Y de dónde viene este receptor? Pues este receptor viene directamente, es un fragmento de material genético de Neandertal que cuando se mezclan Homo sapiens y neandertales lo recuperamos los Homo sapiens. ¿Y por qué lo recuperamos? ¿Cuál sería el sentido de tener un gen que eventualmente nos va a causar una enfermedad como la diabetes? Y es que obviamente hace miles de años no estábamos viviendo en una sociedad donde el azúcar abundaba, ¿no? Podíamos comer toneladas de azúcar todos los días, ¿no? En realidad pues, había escasez de alimentos. Sí. Y tenemos que pensar que era una población que se estaba moviendo, desplazando constantemente, seguramente siguiendo la comida, ¿no? Los rebaños de animales que se estaban desplazando. Ahora bien, parece ser que este gen en particular fue muy útil para mantener durante tiempos prolongados, periodos prolongados, el ayuno. Como hace que el azúcar circule durante más tiempo en la sangre, eso permite que podamos tener ayunos más prolongados y duremos más tiempo caminando, etcétera, haciendo actividades sin tener que estar comiendo. Dado que la comida era escasa, pues claramente será una gran ventaja. Entonces, ese tipo de información que a la hora de encontrarnos con los neandertales y cruzarnos con ellos, adoptamos rápidamente nuestros genomas porque fue el tipo de genes que son muy útiles, ¿no? Otro caso en particular es lo que le comentaba hace rato, del gen de resistencia a vivir en las montañas. Entonces, cuando se secuenciaron las poblaciones de humanos actuales que viven en los Himalayas, pues lo primero que dijeron es, para vivir en el Himalaya, pues necesito algo en mi genoma que me permita pues, resistir a bajas concentraciones de oxígeno. Claro, y sí encontraron un gen que permite una mejor circulación del oxígeno en la sangre. Ahora bien, ¿de dónde viene este gen? Pues resulta que este gen no viene del neandertal, sino del primo de neandertal, que son los Denisovan. Entonces, aparentemente, los Homo sapiens, cuando llegan a los Himalayas, se encuentran con poblaciones de Denisovan que llevan ahí mucho tiempo adaptándose a vivir a más de 5.000 metros de altura, 6.000 metros de altura, y que pueden resistir teniendo bajas concentraciones de oxígeno. Se mezclan y les quitamos, les robamos o les tomamos prestado el gen de resistencia a bajas concentraciones de oxígeno y poblamos los Himalayas. Entonces, este tipo de eventos así genómicos para nuestro beneficio sucedieron pues, con todas las poblaciones de humanos, de otras especies de humanos que vivían en el planeta. Doctor, ¿qué te parece que el premio Nobel está volteando cada vez más a la genómica? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es un reconocimiento del rumbo que está tomando la biología actualmente, ¿no? La genómica en sí arranca así en pleno con la secuenciación del genoma humano. Ese es el proyecto más caro en la historia de la biología. Trabajaron un montón de laboratorios, cientos de individuos. Fue el primer gran consorcio de biología en la historia.
Y a nivel mundial. A nivel mundial, ¿no? Fueron como 11 países secuenciando el genoma, se tardaron una década. Y gracias a ese esfuerzo conjunto es que arranca la genómica, aparecen nuevas tecnologías de secuenciación y la secuenciación se va haciendo cada vez más económica. Y a partir de ahí, justo con las nuevas tecnologías, aparecen nuevas ideas que antes sonaban a ciencia ficción, como secuenciar el material genético que podía yo encontrar en un yacimiento, en un fósil, ¿no? Ahora hay un límite para la paleogenómica. Podemos secuenciar absolutamente todo que tenga menos de 1 millón de años, ¿no? Más allá de 1 millón de años, el material genético que podamos encontrar va a estar demasiado fragmentado y no lo vamos a poder analizar. Pero de 1 millón de años al presente podemos secuenciar cualquier tipo de muestra. Entonces hay muchos proyectos, incluso en México hay varios proyectos. En México tenemos un laboratorio de paleogenómica que lo dirige la doctora María Ábalos, que está en el LIC, en Querétaro, y ellos hacen la parte paleogenómica, por ejemplo, para entender realmente cuáles son las enfermedades que trajeron los españoles al momento de llegar a América y que pudieron ser la causa de la muerte de tantas personas, ¿no? Durante la conquista de México. Physiology or medicine to Svante Pääbo for his discoveries. Me acabo de enterar, y muchísimas gracias por compartirlo, que tú conoces al doctor Svante Pääbo. Platícanos, ¿cómo es la historia con él? ¿Cómo es? Yo durante varios años trabajé en Suiza, ahí hice mi postdoctorado sobre cuestiones de genómica de cromosomas sexuales. Y estaba trabajando en el laboratorio de Henrik Kässmann. Y Henrik es uno de los estudiantes más afamados, digamos, de Svante, ¿no? Henrik hizo todo su doctorado con Svante. Y entonces Henrik y Svante desarrollaron una cosa muy bonita, que fue la secuenciación de mitocondrias de un montón de poblaciones humanas alrededor del planeta. Y con ese trabajo lograron mostrar que la información genética de las mitocondrias indicaba que efectivamente los humanos habían salido de África, ¿no? Que el Homo sapiens había salido de África. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque todas las mitocondrias que están fuera de África tienen una variabilidad que está contenida dentro del mundo africano, y el mundo africano tiene aún más variabilidad. Entonces todo lo que está fuera pues es un subconjunto de lo que está en África, y eso es apoya la idea de que el humano, el Homo sapiens, sale de África. Evidencia. La primera evidencia genómica de que el humano, del Homo sapiens, salió de África. Entonces ese trabajo causó mucho revuelo. Henrik se hizo muy famoso junto con Svante y terminó haciendo su propio laboratorio en Suiza, donde yo estaba trabajando con Henrik. Y entonces Svante venía rutinariamente a saludar a Henrik, porque al final se volvieron muy buenos amigos, y entonces venía a dar charlas y seminarios y platicaba con nosotros, y entonces pues estábamos ahí con Svante, lo conocíamos, íbamos a cenar con él, y es realmente una persona muy noble, es un ser humano impecable, ¿no? Luego puede haber algunos científicos que se pueden perder en las nubes y se creen, ¿no?, más importantes, como personas especiales. Y Svante no, Svante siempre mantiene un sentido humano en las relaciones. Es una persona muy sencilla, pero increíblemente inteligente. A mí me gusta mucho la historia de Svante, me parece tal cual el arquetipo del científico, ¿no?, que tiene su proyecto en particular y que rompe con las normas. Finalmente le estaba haciendo un proyecto en un laboratorio sobre otra cosa y solito se inventa, ¿no?, la posibilidad de desarrollar toda un área nueva de ciencia que es la paleogenómica. Entonces, creo que por gente así es que, ¿no?, por estos chispazos de genialidad que van apareciendo de vez en cuando en la historia de la humanidad, que logramos entender mucho mejor nuestro mundo. Y ahora uno puede secuenciar su genoma, ¿no? Hay compañías de secuenciación como la famosa 23andMe en Estados Unidos, que te secuencia tu genoma, te dice con quién estás relacionado, cuál es tu ancestría, ¿no?, de dónde vinieron tus papás, tus mamás, etc. Y también pues, te dice cuál es tu porcentaje de genoma arcaico.
Entonces te dicen cuántos tienes de Neandertal, qué fragmentos tienes de Neandertal, de Denisovan, etc. Entonces yo creo que conforme sigamos explorando el mundo, pues nos entenderemos mejor la diversidad genética y genómica del humano y veremos que en realidad somos una mezcla de muchas culturas y muchas especies, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy, muy valioso en el futuro. Sin duda, un universo apasionante. Te agradezco mucho, doctor Diego Cortés, te agradezco mucho que nos haya recibido aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Lucía. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos oportunidad de conocer qué es la paleogenómica, así como un poco de la historia de su creador, el doctor Svante Pääbo, actual director del Departamento de Genética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, allá en Alemania. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.